buenas noches. Un placer estar con ustedes nuevamente en una edición más de Memorias de Vida con Rocío Valencia. Un libro, una vida. Hoy nuestro invitado especial es Neptalí Ramírez Herrera. Ha venido desde Trujillo para compartir con nosotros su experiencia como alcalde, exalcalde del distrito de Víctor Larco Herrera en Trujillo, y también su inmensa, yo diría larga, trayectoria política, ¿no? Desde que era un adolescente. Nosotros quisiéramos, Neptalí, agradecerte que estés aquí y que nos comentes los temas que tú dominas, ¿no? Que de un lado son, de un lado es la revolución de la ciencia y el conocimiento, y de otro lado el tema del desarrollo humano. Así es que esa es nuestra primera pregunta, ¿no? Como ex regidor de la Municipalidad de Trujillo y ex alcalde en 2 periodos sucesivamente, ¿qué puedes tú compartirnos sobre esos temas que acabo de mencionar? Bueno, creo que fue una experiencia cuando aún era bastante joven, asumir la alcaldía de Víctor Larco, 29 años, por 2 periodos donde las circunstancias nacionales eran muy difíciles. Vivíamos la época del terrorismo, vivíamos todavía una inflación muy fuerte y las circunstancias políticas no le daban estabilidad ni aseguraban el financiamiento de los gobiernos locales. Pero lo fundamental es que creo que la gran enseñanza es que los gobiernos locales son una instancia fundamental en la gestión del desarrollo de una sociedad. Los problemas urbanos, los problemas netamente de las ciudades, son abordados en plenitud por los gobiernos locales, cumpliendo y atendiendo estas funciones, estas demandas urbanas, como los servicios urbanos básicos, luz, agua, también servicios públicos, pero sobre todo también planificando el desarrollo. Claro. Somos un ente que tiene competencia para poder diseñar concertadamente, un proyecto de ciudad, un proyecto de urbano que pueda brindar condiciones de habitabilidad a los ciudadanos. Creo que ese primer gran espacio que son los gobiernos locales es fundamental para la consolidación de la democracia en el Perú. Y como sucedió en Europa, fueron las células de la democracia que pervivieron inclusive la época del absolutismo medieval. Entonces creo que esa experiencia es valiosa para el Perú y constituye un referente que debemos asumir en la experiencia histórica que han vivido los municipios y viven, para poder proyectar la democracia a nivel regional y nacional, sobre todo, ¿no? A nivel de la democracia funcional, justamente, ¿no coincides tú con aquellas personas que critican diciendo que en realidad estamos retrocediendo en cuanto a temas como la limpieza, es verdad, como la seguridad ciudadana, sobre todo ciudades tan populosas como Trujillo, que ha crecido tanto en los últimos 10 años? Sí, esa es una de las falencias, pero no olvidemos de que el marco normativo del tema de la seguridad ciudadana, las leyes correspondientes que penalizan los delitos, son a nivel nacional. Creo que el tema de la falta de transparencia y la corrupción, hay que decirlo claramente, que hay en el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial, son factores que inciden mucho en el nivel de delincuencia que hay en el Trujillo y en todo el Perú, en realidad. La libertad, no solamente de Trujillo, la libertad que estamos padeciendo en las zonas andinas, donde ha habido un desarrollo de la minería informal, sí, una presencia que arrasa con todos los derechos fundamentales de los ciudadanos que viven en esa zona. Las bandas delincuenciales se han asentado ahí y han tomado casi el control del manejo de la producción de los microempresarios mineros. Y hay una impunidad tremenda, nadie se hace nada, el ejército no interviene porque no le han dado facultades. ¿Y la policía? La Policía Nacional se cruza de brazos, mira a otro costado.
y lamentablemente muertos todos los días, asesinatos de manera permanente. En estos días en que se critica tanto a la policía, sobre todo hoy día, ¿no? En particular con ese, yo creo, escandaloso dibujo, bueno, caricatura que ha publicado La República, ¿no? Es su caricaturista Carlín, está en todas las redes, está siendo sumamente criticado, ¿no? Como institución. Volvemos a lo que tú has dicho, ¿no? Que me parece que has dicho algo muy inteligente, algo muy clarividente. En realidad, pues, la causa son las leyes que no están bien hechas, no se adaptan a estas nuevas realidades. En particular, esta nueva realidad que explicas de hay regiones enteras en el Perú, provincias enteras que están ahora bajo la autoridad de mafias aliadas con los empresarios que ejercen la minería informal. Sí. ¿Verdad? No solo me refiero a un punto ¿Qué se puede hacer? Mira, me refiero a un punto que es central, pero en realidad en cada provincia han proliferado las bandas de extorsionadores, pequeños negocios, pequeñas tiendas, pequeños emprendimientos, no hablemos de los medianos, ¿no? O de pequeños que tienen un negocio que está progresando y que es evidente que está en buen paso. Ellos son inmediatamente víctimas de la banda de extorsiones. No hay microempresa, no hay negocio en Trujillo que no sea visitado pues, por la banda. Por los extorsionadores, pero volviendo a mi pregunta, porque todavía, disculpa que te interrumpa y que insista tanto, Netalí, tú sabes que te aprecio mucho, hemos caminado juntos en Trujillo, ¿no? Tú sabes que yo soy de familia trujillana por lado materno, pero quería preguntarte, insisto, ¿qué qué soluciones, tú como exalcalde, qué se puede hacer? Porque eso también se aplicaría a nuestra ciudad, que es Lima, claro, ¿no? O sea, mira, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista legal? Primero es hacer la primera parte de mi pregunta y la segunda parte, ¿qué se puede hacer para que esa ley se respete y se aplique? ¿Qué vacíos en la ley encuentras? Primero, la flexibilidad de las penas en el tema, por ejemplo, de la extorsión. Hay algunas iniciativas de que quieren elevar la categoría de terrorismo a quienes hacen estos actos extorsivos. Sí. Porque no olvidemos, y permíteme una pequeña atingencia, creo que el problema de la falta de crecimiento en el país en gran parte está debido a la delincuencia. Porque este estancamiento económico que hay, donde los microempresarios, los medianos empresarios no quieren invertir más, es en parte producto de esta ola extorsiva, porque ellos tienen miedo a exponer su capacidad de crecimiento, porque inmediatamente son víctimas más agredidos de la extorsión. Creo que un tema es el tema legal, definitivamente. Creo que la modificación de las leyes y la severidad con la que se tienen que castigar este tipo de delitos de la delincuencia es fundamental. Pero lo otro pasa por reformas en las instituciones fundamentales, como por ejemplo la Policía Nacional. No hay un plan de seguridad nacional frente a la delincuencia común. Por ejemplo, no tenemos en cada comisaría entidades especializadas que puedan hacer investigación sobre la delincuencia común. Es normal que aparezcan estas cargas de dinamita con el teléfono de los delincuentes, diciéndole, bueno, comunícate con nosotros para que poder llegar a un acuerdo. Para que no te matemos. Así es. Entonces, es terrible lo que describes, claro, terrible, pero es nuestra realidad. Es la realidad que hay en el país. Mire, el otro día conversaba también tú has cumplido funciones políticas, ¿no? Públicas, son políticas. No solamente el Perú es un Estado fallido, es un Estado inoperante, es un Estado fantasma. Es decir, es un Estado donde la ley no vale nada. Estamos que criticamos, bueno, algunos, yo no, yo no me sumo a ese grupo, algunos que critican al ejército, ¿no? Con rabia, con frustración, con resentimiento, con rencor, otros criticando a la institución policial. Yo digo, pero decimos, ya basta, o sea, no se trata de que critiquemos a las instituciones del orden. Lo que pasa es que el Estado peruano ya no está funcionando, ya ni siquiera es un Estado fallido. Exacto. Como dicen los americanos, que tienen The Failed States, el famoso libro. Este es un Estado inoperante, es un Estado fantasma en muchos y en demasiados lugares a la vez. Por eso,
lo que has mencionado del Plan Nacional de Lucha contra la Delincuencia se debería hacer como, no sé si estarán de acuerdo o no, se debería hacer tal vez como en los años, al inicio de la década de los 90, cuando tuvimos un plan nacional, de lucha contra el terrorismo. Claro. Entonces ahora debemos tener un plan nacional de lucha contra la delincuencia y debería haber una comisión en el Congreso encargada de ello. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Creo que ese es un primer gran paso, no solo para ya diagnosticar, que creo que la problemática es evidente, sino sobre todo para proponer soluciones. ¿No? Y darle además la capacidad operativa a la Policía Nacional. Claro. Porque cuando en algunos casos yo he recurrido a la Policía Nacional para conversar sobre estos temas, con profesionales especializados de la policía, oficiales, ellos se refieren que no tienen ningún instrumento operativo para poder hacer seguimiento a la delincuencia. O sea, si hay un delincuente que te está dejando un teléfono y se está comunicando contigo para que tú puedas llamarlo para que lleguen a un acuerdo y no te maten, bueno, ¿cómo es posible que no tengamos un instrumento tan básico para poder hacer seguimiento y ubicar dónde está ese teléfono y que la policía puede ir de inmediato a intervenirlo? ¿No? Entonces, yo creo que hay una serie de equipamientos básicos, fundamentales, que deberían considerarse en una estrategia para poder abordar este problema de delincuencia, sobre todo de la extorsión. Son consecuencias del problema, pero el problema ya lo has mencionado desde la primera pregunta que te hice. O sea, el problema es que hemos llegado a un punto en el cual no hay control ya, no hay ningún control de la delincuencia. Y no hay solución ni de parte del Estado ni de parte de las leyes. O sea, estamos realmente como ciudadanos estamos en esa inmensa vulnerabilidad de en cualquier día, bueno, no suceda, ¿no? Ojalá que no sea el caso, pero pasando al tema ya de tu trayectoria, que me interesa mucho, yo creo que al público también, que nos cuentes cómo fueron tus primeros pasos en la vida pública. Bueno, yo sé que te formaste desde muy joven, ¿no? ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué valores retienes hasta el día de hoy y te han servido para este caminar y para los libros extraordinarios que ya vienes publicando desde hace más de 10 años, ¿no? Primero publicaste Modernidad en el Gobierno de la Ciudad, luego has publicado un libro que se ha leído muchísimo, que es aquí, ¿no? El siglo XXI, Ocaso y Desafío. Y ahora estás preparando, a punto de publicar tu tercer libro. Y todos son me parece, sobre el tema Perú, ¿no? El tema Perú y política, ideología, filosofía. Entonces, ¿cómo fue? Análisis. ¿Cómo empezaste? Bueno, en realidad, el compromiso, creo, con la problemática de la ruralidad nacional, local, regional, viene desde familia. Mi padre era profesor, fue dirigente político también en el APRA, pero fue además también un dirigente vecinal. Llegamos nosotros a vivir a una comunidad que todavía no tenía algunos servicios, y él, con su voluntad de trabajar colectivamente, se vinculó al trabajo vecinal, fue dirigente y trabajó. Creo que ese impulso fue fundamental. Lo mismo mi madre era muy aprista también, y tenía un compromiso muy arraigado en el trabajo social. Ella, sin necesidad de haber tenido mayores estudios, tuvo primaria hasta ese entonces, era muy importante, pero tenía una vocación especial de servicio. Era muy humana, muy humanitaria, y creo que esos factores incidieron mucho en plantearme a mí como joven cuál era la circunstancia del país y qué podíamos hacer para poder cambiar nuestro país, y que esta situación que se vivía entonces, que todavía se pervive en muchos casos, pudiéramos superarla. Ese primer gran impulso que me llevó a la corriente del activismo juvenil, político. Me llevó más adelante, después de que estudié ingeniería. ¿A qué edad te inscribes tú en el Partido Aprista Peruano? Mira, yo he sido desde el chapista, yo he desfilado en la CHAP. ¿Desde niño? Desde niño, porque mi padre ha sido dirigente en el año 60, cuando yo recién... Aquí estuvo el presidente de la CHAP el miércoles anterior. Lo entrevistamos a Enrique Molina Tello. Enrique Molina, un gran... Pero nos dijo claramente que los niños no reciben ningún tipo de... ni se les hable política, porque esa no es la intención, esa no es la vocación. Esa no es la vocación. Yo sé que no es así, pero tú sabes que las emociones
a veces fijan ciertas ideas, Ajá. o fijan ciertos, lo que llaman la cognición caliente, ¿no? Hablas de tu casa. El ir en el hombro de mi padre, De por tu ejemplo, a casa, los por 3, eso hablas de 4 tu años, casa, en mi casa, claro. ¿no? A Claro. los 3, 4 años estar en un meeting en el hombro de mi padre, escuchando yo con el poco entendimiento que tenía, pero la emotividad que se vivía en esos Sentías momentos, con tu corazón, el claro. trabajo que había en la comunidad, con la proyección de los compañeros que había en la comunidad, esos vínculos tan efectivos con la comunidad, creo que marcan a uno. Claro, ¿no? tuviste un cargo, ¿no? En la juventud. En la juventud fue secretario general Secretario mi General de base, Juventudes. de la juventud de mi base, Claro. Vista Alegre. Fui dirigente en el comando universitario. Fui, bueno, alcalde a los 29 años. Fui regidor provincial. He sido 2 veces dirigente en el comité ejecutivo regional. Claro. Una en la época de Miriam Pilco, Sí. de esa, y otra en la época de Pepe Miranda. Bueno, y siempre he estado vinculado al trabajo social. Tu vida entera a la preocupación política, sí. es la materialización de cómo era y ojalá fuera todavía la vida de un político, que Sí. se forma desde la cuna prácticamente, Sí. de raíz. Ahora bien, hoy en día los jóvenes, yo soy profesora universitaria, puesto que estoy siempre con los jóvenes y eso es un gran regalo, ¿no? Es un gran privilegio, ¿no? Sí, que yo sí, agradezco. sí. Pues hablan de participación ciudadana. En las universidades ya no se habla de partidos, se habla de la participación ciudadana. Pero por lo que tú nos cuentas y nos narras, tus padres hacían participación ciudadana, eran tremendos activistas. Estaban, claro, afiliados a un partido político, como era el Partido Aprista Peruano en esos años, pero ellos hacían lo que hoy llamamos participación ciudadana. Grandes activistas estaban involucrados en los destinos de su comunidad, ¿no? Entonces, algo de eso te parece que Sí, mira. ha cambiado a la hora actual. ¿Y No. cómo se puede lograr, por ejemplo, que un joven peruano a la hora actual se interese en la cosa pública y quiera mejorar su país? Empezando por querer mejorar su distrito, su barrio. Mira, ese es un tema, creo, crucial en la realidad, no solo del Perú, sino del mundo. Sí, Después de la caída del muro de Berlín y el auge del modelo neoliberal, fue acompañado de todo el proceso de desarrollo tecnológico de las redes de Sí. información. No olvidemos que el Internet se pone en servicio público el año 1990, ¿no? Y ya teníamos las computadoras personales, pero la interconexión fue el gran salto cualitativo a una nueva forma de sociedad. Una sociedad donde se crea el espacio virtual. Pero también, lamentablemente, las redes son también un riesgo, un peligro. ¿Por qué? Porque como ya se ha establecido, y sobre todo en esto ha avanzado mucho la Comunidad Europea, sí. La base de datos, la Big Data, o sea, Sí. toda nuestra Sí. interactuación en las redes, dando el like, dando nuestras apreciaciones, todo eso, inclusive hasta cuando nos paramos frente a un mostrador o a un producto, eso va quedando registrado, nuestras preferencias. Y por un proceso de inteligencia artificial y mediante algoritmos, ellos diseñan un perfil de nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestras necesidades urgentes, Claro. y nos direccionan con cierta propaganda. Entonces, nosotros y muchos de los ciudadanos ya no respondemos a una racionalidad de nuestros actos. Además que los procesos neurobiológicos que la ciencia ahora ha puesto en evidencia, Sí. nos dice que el 95 al 97% de nuestras decisiones lo toma el inconsciente, ojo. O sea, nuestra base de datos que está almacenada dentro de nuestra conciencia. Y solo del 3 al 5% toma decisiones conscientes. ¿Y a qué voy? A que esta información que llega por las redes, normalmente, muchas veces, no la procesamos y va directo al inconsciente. Claro. Y por lo tanto, dentro de nuestras capacidades neuronales, nuestras redes neuronales, se desarrolla un marco cognitivo que está alineado a este tipo de información sublimal o direccional que llega a nosotros. Y el consumismo es eso en esta época. Se llama neuromarketing, ¿no? El neuromarketing. Sí, exacto, también lo llaman exacto, ¿no? Entonces, mira,
pero por ahí también vienen una serie de mensajes políticos, como por ejemplo que la política es corrupta, que la política es de los delincuentes, que la política no sirve para nada, que el éxito está en el emprendimiento privado. Así es. Entonces, privado, esa distorsión es un que mensaje hay, ese mensaje que nos, vamos a decir, acribilla mañana, exacto, tarde y noche. que es Mañana, como, tarde y noche exacto, para justamente como consecuencia los jóvenes se alejen de la política, exacto, no participen en política y no actúen para que no cambie el modelo. exacto. O sea, parece que es adrede. Ese es, claro, Adrede, esa es una es estrategia. adrede. Es una estrategia de dominación política, es marketing político, para poder indoctrinar para seguir a la gente, dominando, para que la gente, que la gente sean como ovejas comprando, pero nadie cuestione el modelo y todos seguimos recibiendo y nadie pues cuestione el modelo, ¿no? Mira, por ejemplo, hasta quitarle el derecho, yo digo, insisto en la juventud, de hacer política. Y decirle exacto, que no es política, hasta cambiarle el nombre, ¿no? De etiqueta, y decir, no, es participación ciudadana. Sí, yo creo que, no, ahora, que la política es fundamental. Es lo mismo. Mira, desde nuestra evolución inicial, primaria, que alumbró el pensamiento humano y la vida gregaria, nosotros siempre hemos tenido elementos de instancias de decisión política, ¿no? Claro. Igual en el mercado, siempre hemos tenido, por nuestra gregariedad también, esa necesidad de intercambiar productos. Ese es el embrión del mercado, que fue el intercambio y la reciprocidad, pero bajo el modo de reciprocidad asentada en el intercambio y principios morales, ¿no? De una equidad. Pero así como en el mercado es parte de nuestra naturaleza evolutiva, la política también. En cada clan, en cada grupo social, se fue estructurando cada vez más, en mayor dimensión, en mayor capacidad, un modelo de gestión pública, de gestión de la comunidad. Y eso es la política. Por eso que en este libro que tú has mostrado, yo planteo que una de las necesidades fundamentales del ser humano, para que se pueda realizar a plenitud, es ejercer su derecho a la participación política. Porque si tú no participas en política, como decían los griegos, eres un estúpido. Estúpido en el término griego se denominaba a toda persona que no ejercía su derecho de participación política, ¿no? Entonces, creo que lo que se ha buscado y lo que busca estos modelos consumistas es precisamente alejar al joven, alejar al ciudadano del quehacer político. De su derecho de decisión, su derecho de decisión. De participar en las cosas públicas, en las decisiones que va a tomar tu comunidad. Y eso es lo que tenemos que alentar, y contra eso tenemos que crear una corriente de opinión, los que tenemos alguna vinculación con la política, para que invitar a los jóvenes que reflexionen qué está pasando con los problemas nacionales fundamentales, el tema de la delincuencia, el tema de la minería, el tema de la minería informal, el tema de por qué no tenemos un modelo auténtico de desarrollo, por qué no tenemos la calidad de vida que tienen otros países con estándares extraordinarios, ¿no? Donde sea... Es que lo que se busca es lo contrario, Neftalí. Lo que quieren es que justamente lo que acabas de mencionar, esa sociedad consumista globalizada, lo que desearía sería un ciudadano pasivo, que no piense, que no cuestione, y vamos a decir prácticamente homogeneizado, ¿no? Esté idiotizado con los videojuegos, idiotizado con el teléfono inteligente, hasta que llega un punto, haciendo una metáfora y una exageración, que el teléfono inteligente, la televisión inteligente, todos son más inteligentes que él al final. O sea, todos piensan por él. Así es. Tanto las redes, el televisor inteligente, el teléfono, el celular inteligente, todo es inteligente. Al ser humano, ¿qué le queda al final? O sea, ¿dónde está la creatividad? ¿Dónde está el pensamiento crítico? Tú viviste una juventud muy distinta. Entiendo que fue la juventud de los años 70, 80, claro, ¿no? Sí, entonces era otra realidad, otro mundo realidad. Sin internet. El internet empezó en el año 98, 99 recién. Por eso te pregunto, ¿quiénes fueron tus mentores? Y cuéntanos un pedacito, por lo menos, si alguno de los... Yo tuve, en esa vinculación política, tuve contacto con muchos compañeros del partido en Lima. Estuvo Ramos Alba, que ya falleció, que llegaba permanentemente a visitar al comando universitario, sobre todo. Estaba el compañero Carlos Roca, que también llegaba y jugó un rol, creo, preponderante
en el diálogo con la juventud. Bueno, habían otros compañeros, Luis Felipe Soller, que era un extraordinario compañero. Yo creo que esa calidad de personas que Haya de la Torre no solamente se rodeó, sino formó. Fue un grupo extraordinario donde aún está Fernando Arias, está Alberto Valdivia, Leonidas Vélez, tanto compañero, ¿no? El mismo Fernando Calle Allén, ¿no? y Sánchez Cerro, y otros compañeros que cuando uno va encontrando en el camino y ve la limpieza de sus vidas, la trayectoria tan honesta y consecuente con sus ideas, ¿no? Uno mira y dice, bueno, Haya fue en realidad un gran maestro y que pudo desarrollar en los jóvenes una inspiración superior, ¿no? Una vocación por capacitarse, por formarse, por disciplinarse y sobre todo por ser leales con los ideales y con el pueblo mismo, ¿no? ¿Tú llegaste a conocer a Haya de la Torre? ¿Qué nos puedes contar de él? Yo en muchas oportunidades he tenido la suerte de estar con Haya de la Torre. En Huanchaco, por ejemplo, yo muy, muy joven todavía, Sí. Haya gustaba cuando iba a Huanchaco ir a la playa Sí. y que los jóvenes hagan deporte, ¿no? Se bañen y después compartir un almuerzo. Y Haya disfrutaba cuando después del almuerzo los jóvenes lo rodeaban, se asentaban y preguntaban y bromeaban con él, ¿no? Había un espíritu tan paternal en él, había una inmensa humanidad que en realidad era como un imán que te atraía, que te llamaba a escucharlo y que además también soportaba a veces nuestras imprudencias, porque a veces también como jóvenes que no teníamos una mayor formación, hacíamos algunas preguntas un poco que ahora cuando yo recuerdo eran un poco fuera de lugar, pero Haya con toda esa capacidad y su calidad de magisterio, él nos entendía y creo que nos daba las respuestas más apropiadas, pero sin llegar pues a herirnos ni hacernos sentir mal, ¿no? Pero creo que esa voluntad férrea, por ejemplo, cuando él dirigía algunos mítines en Trujillo, esa formación disciplinada, cuando yo le he visto dirigir asambleas con los líderes cooperativistas del norte, está Laredo, Casagrande, ¿no? Donde a veces habían algunas pugnas dirigenciales y Haya como un gran líder, respetado además, dejaba que todos hablen, que todos participen y después él asentaba los lineamientos de lo que debería ser la conducción del partido, ¿no? En realidad eran todo un magisterio, ¿no? Cada presencia de él en sus actos creo que iba dejando una huella con quienes estaban cerca. Y creo que y creando lealtades y sembrando lealtades para décadas después. Claro, exacto. Por eso creo que aún a pesar de tantos años, uno vuelve a encontrar, como por ejemplo, compañeros de una calidad moral y fraterna, humilde, como nuestro compañero Luis Fernando Lindo, secretario general de Miraflores, que está haciendo un excelente trabajo, y otros compañeros más en todo el Perú, ¿no? Yo he tenido la suerte de recorrer gran parte de las regiones del país y encuentro pues esas calidades de desprendimiento, de compromiso, de lealtad con el Perú. Creo que el APRA sigue siendo un gran potencial para el país. Creo que hay que renovar los liderazgos, hay que renovar las dirigenciales. Pero es algo de lo que tú estás hablando de una fraternidad y estás hablando de valores morales. O sea, lo que nos estás tratando de dibujar es que existe todavía como fraternidad, como un ente espiritual, pero en realidad no tiene ya, vamos a decir, una presencia en lo que es la política nacional, ¿no? No olvidemos que en los últimos 5 años no ha estado inscrito, o sea, en lo que es, o sea, la política de realpolitik, o sea, no ha estado, pues, no tenía inscripción, bueno, de acuerdo, etcétera, ya la recuperó. Pero eso que dices es bonito, lo de atrás. De acuerdo. Porque entonces el ser humano también es dual.
tiene un alma y tiene un cuerpo, pero tú estás hablando de la parte espiritual del APRA no se ha perdido, la parte espiritual del APRA no se ha roto. Ese cuerpo místico continúa, ¿no? Me has mencionado Puno, Cusco, mira, el norte. Entonces, ¿qué hace esa parte espiritual que se transmite? Entiendo yo por lo que vienes explicando, de padre a hijo, de hijo a nieto, a bisnieto, esos valores, ¿no? De interesarse por el Perú. ¿Cómo se hace para que lo otro, digo yo, la realpolitik, realmente, nuevamente, camine? ¿Qué ideas tienes? A ver. Primero, creo que el sistema político, el sistema ha colapsado. Creo que no hay un movimiento político. No tienen un líder, que tengan actualmente la visión clara y cumplan además esa visión de cuál es el rol de un partido político. Se ha constituido muchos y se han creado muchos movimientos que se denominan partidos políticos, pero son clubs, son empresas partido, donde el dueño, el empresario que ha puesto la plata para recoger las firmas, es el que hace y deshace en los movimientos. Eso no consolida la democracia, eso destruye la democracia. Eso no son partidos. Debería... ¿Qué cosa es un partido? Un partido es una colectividad humana que tiene una visión de un país, que tiene un compromiso colectivo y que tiene un programa de acción. Entonces, eso no hay programa de acción. El único que tuvo un programa de acción es el APRA. Lamentablemente, durante las últimas décadas, hemos perdido el ritmo de ser ese movimiento que Aya de la Torre quería que sea. Un movimiento político, un partido real, que sea el escenario de discusión de los problemas nacionales, de los problemas regionales, los problemas locales, que sea el espacio donde se formen los líderes que van a conducir el país, que van a gobernar los diferentes espacios jurisdiccionales. Eso el partido ha dejado de hacerlo, ¿no? Pero hay que retomarlo porque no hay ninguna otra posibilidad para el Perú, en ninguno de los movimientos que vemos, donde pueda haber esa alternativa de construir una auténtica democracia con participación ciudadana, donde el pueblo puede expresarse como era en la época de la Torre. Ahora no, ahora tenemos inclusive un partido que no está en las condiciones óptimas, no ha renovado sus cuadros dirigenciales, y ya tiene más de 20, 25 años, 30 años en la conducción del partido, y eso le hace daño. Claro, ahora te vamos a hacer la pregunta, yo creo más importante de toda la entrevista, ¿no? A puertas de cumplir 100 años de su fundación, la Alianza Popular, ¿no?, Revolucionaria Americana, ¿por qué Neptalí Ramírez cree que el Partido Aprista Peruano debe volver a la política nacional? O sea, danos 3 razones. Mira, primero que el APRA fue el único movimiento que creó un marco conceptual, filosófico e ideológico sobre cómo entender el desarrollo nacional, latinoamericano y mundial. Creo que esos grandes lineamientos ideológicos que dejó Aya de la Torre, sobre todo los últimos donde él comenzó a visionar lo que venía en el siglo XXI, es el marco donde debemos actuar. Y voy a darte solamente uno de esos temas. Aya, desde 1954, fue el primero que anunció que la gran revolución que iba a vivir el mundo, que ya comenzaba a vivir el mundo, era la revolución de la ciencia y la tecnología. Y ella decía que iba a superar lo hecho por el capitalismo y la promesa congelada comunista. Entonces, esa gran visión de Aya de la Torre, que iba acompañada de un programa de gobierno donde él planteaba que tenía que haber un Estado concertador, que tenía que llegarse a un acuerdo entre las grandes fuerzas sociales productivas del país para generar una visión de a dónde queremos llegar y concertar esa visión y comenzar a avanzar en torno a ese proyecto, fue un modelo que lo desarrolló desde 1928 en el anteprimo del APRA y que lo fue progresivamente ampliando, consolidando. Pero que si nosotros vemos lo que ha pasado en el siglo pasado, las experiencias de Corea del Sur, de China, de Singapur, son la aplicación exacta de lo que dijo Aya de la Torre. O sea, para el Perú, claro. Claro, o sea, lo han ejecutado otros en sus circunstancias, en sus propias realidades, pero el concepto esencial es ese. Es el mismo. Claro. Y nosotros no lo hemos hecho. Nosotros no lo hemos hecho. Y no lo hemos atendido, porque dentro de toda esa estrategia hay un tema central.
cómo generamos un sistema productivo, una estructura productiva moderna, con alta tecnología. Y la única forma es traer capitales, ¿no? Que nos traigan tecnología, como ella la Torre decía, no tampoco cualquier capital. Tienen que venir capitales direccionados al plan, a lo que nosotros necesitamos como estrategia de desarrollo. Y así lo hizo Corea. Corea no dijo, vengan, bueno, abrió las puertas, vengan capitales, pero no dijo, vengan todos los capitales. Vengan solamente estos capitales. Y para esta línea de producción, China ha hecho lo mismo. Singapur hizo lo mismo. Entonces, esa propuesta se mantiene aún vigente. Pero, ¿y por qué crees tú que el Perú no lo ha hecho? A ver, se ha tenido 2 veces la oportunidad, mira, el Partido Aprista Peruano, de gobernar el Perú. ¿Por qué no lo ha hecho ni en la versión 1 ni en la versión 2? Creo que faltó una visión de entender el mensaje de Aya de la Torre, en ese sobre aspecto. La revolución esta de la revolución científica y tecnológica, ¿no? Claro. Es, creo, el tema central que el APRA va a embanderar, porque vengo conversando con los compañeros sobre este tema, y es un tema que nosotros lo recogemos como banderas de Aya de la Torre, porque, por ejemplo, en un discurso del año 69 o 70, en la Plaza San Martín, Aya habla y dice que va a venir esta gran revolución, y le dice a los jóvenes, ustedes que van a llegar al año 2000, van a encontrarse con una nueva realidad. Y no se olviden que nosotros le hemos dicho que la gran revolución es la ciencia y tecnología. Y le dice, ojo, va a cambiar el pensamiento, o sea, las ideas, y va a cambiar la forma de vivir. Pero nosotros hemos tenido esa raíz, no hemos hecho nada. Creo que desde el punto de vista ideológico, el APRA tiene los instrumentos para actualizarse y brindarle una propuesta coherente al Perú. Por eso creo en el APRA. Y este centenario es crucial, este año del centenario. Creo además de que hay, como te he dicho hace un rato, un gran potencial del aprista que está en las bases. Y hay una expectativa en el pueblo del Perú que recuerda sobre todo la figura de Aya de la Torre, que recuerda la figura de Luis Alberto Sánchez, que recuerda la figura de los mártires del APRA, de Arévalo, de los dirigentes que fueron y entregaron su vida por una causa. Creo que eso es fundamental. Tenemos un gran capital social, que no está quizás en los liderazgos, sino está en la base, está en el sustrato del militante. Yo tuve la suerte de ir hace poco al RIMAC y me encontré con compañeros profesionales con una vasta experiencia, que estaban aportando a su partido con una voluntad de colaborar, de trabajar. Ese inmenso potencial no lo tiene ningún otro movimiento. Pero no solamente confiemos en nuestras capacidades, confiemos también en la capacidad que podríamos nosotros, presentando un proyecto interesante, de convocar a los mejores, pero las mejores capacidades del Perú. Si eso que dices tú es tal, entonces ¿por qué el APRA viene perdiendo en La Libertad, ¿no?, que es tu región, durante las últimas 3 o 4 elecciones? Hubo un error en la conducción del APRA. Explícanos. Hubo un error que viene hace 3 décadas, viene del año 92. Yo me acuerdo, 94. Yo me acuerdo de esto porque yo fui alcalde en 90-92 y fui alcalde porque hubo una elección interna en el partido donde gané la elección interna y fui representante del APRA. Hubo proceso de reelección, volví a postular y volví a ganar en una elección interna. En el año subsiguiente, en el periodo subsiguiente, 95, 96, 96, 98, 99, 96, 99. 96, 99, Sí. se interrumpe este proceso de elección interna. Sí. Y el Comité Ejecutivo Nacional tomó la decisión de no llevar a cabo ya elecciones internas, sino comenzar a designar a dedo los candidatos. A dedo. Entonces, Pues, ese rompimiento con razón de la democracia. de la democracia, claro. la imposición De muchas candidatos. veces de candidatos que no tenían las calidades. ¿Y por qué? Y no tenían el arraigo ¿Y en la nos podrías militancia. decir por qué? ¿Por qué razón en un Creo país que fue- con una tan inmensa tradición democrática, Creo vamos que a decir, fue- puede ocurrir algo mira, así? Yo creo que fue la pretensión de imponer una hegemonía en el APRA. Fue quizás una visión dictadura. totalitaria, una dictadura al interior del APRA desde el año para 96. poder manejar y poner apenas aquí ellos quienes Claro. querían, ¿no? A partir de ahí, la democracia interna se quebró. A partir de ahí, la militancia también, las autoridades electas Sí. miraron al partido con desdén. Porque decían, Claro. bueno, tú no me has puesto, a mí me ha puesto Así la es. cúpula, Claro, a mí me ha Aledo. puesto el dirigente nacional, Claro. el diputado, el congresista o quien sea. Entonces mi lealtad no es con el partido, mi lealtad es con el
el dirigente que me ha puesto. Personalismos, claro. Exacto, entonces se quebró. Quebró la democracia. Ese sustrato democrático sustantivo de la afirmación de la fraternidad aprista. La fraternidad es hermandad y es respeto a la democracia, es respeto a nuestros derechos de participación. Entonces, política. ¿estarías de acuerdo que los propios apristas traicionaron a Aya de la Torre? Creo que... Claro, en lo que él les había enseñado y en lo cual los había formado, que era sí, la democracia. Sí, y que hacían lo que querían porque ya no estaba el viejo, o sea, el fundador. Creo que sí. Creo ¿no? que El líder. Hubo un... no diría traición, Sí. quizás hubo un voluntarismo excesivo de querer manipular el partido, ¿no? Una visión autocrática quizás. Tampoco pusieron en práctica esto que nos explicas de ni en el primer ni en el segundo gobierno. Tal vez en el segundo gobierno podrían haberlo hecho, ¿no? Esto de la revolución científica y tecnológica. Exacto. Como prioridad. Es una prioridad, lamentablemente no se puso en práctica. Claro. Creo que el segundo gobierno ¿Y por qué? de Alan García, nuestro compañero, porque a pesar de todo, las discrepancias que puedan haber en su gestión, yo considero que fue un compañero. Él estuvo, creo, muy presionado. Ganó con un pequeño margen en segunda vuelta. Y él tenía el temor de volver a asustar a los empresarios, sí, como sucedió en el primer periodo. Sí. Y yo además considero que el primer periodo es uno de los mejores gobiernos que había en la historia. No olvidemos que ahí se han hecho las grandes irrigaciones de todo el país, que ahora nos enorgullecemos de que el Perú es un gran país agroexportador. Ese es un proyecto aprista, una iniciativa de Aya de la Torre, una visión de Aya de la Torre, que él cuando fue presidente, a pesar de las dificultades económicas, a pesar de que no había... Estás hablando de Chavín, Majes... Chavín de Huántar, Majes, claro, Olmos... proyectos de irrigación, grandes proyectos de irrigación, claro, que cambiaron... Que se hicieron durante el primer gobierno de Alan García. Claro, se hizo durante el primer gobierno de García. Y creo que además hubo un trabajo muy importante con las comunidades campesinas. Hubo un encuentro muy saludable de fortalecer las grandes fuerzas sociales que tiene el país. Y con ese país profundo. En otras palabras, lo que estás diciéndonos es que a pesar que el país se caía a pedazos, porque había terrorismo, hubo una inflación, hubo una inflación, no, lo que más le molesta a la gente es que hubo una inflación de miles de puntos. Eso es lo que más le molesta a mi generación, mira, por ejemplo. Hubo una molestia en la población. Dices tú que a pesar de eso, lo rescatable, yo creo que preferiría que lo digas así, lo rescatable es que se dejaron las bases o los fundamentos para los grandes proyectos de desarrollo agrícola a nivel nacional, y con esto te refieres a Olmos, Chavín, ¿y cuál otro más? Majes. Continuó Majes. Bueno, así suena mejor. Entonces, mira, pero aparte de eso, yo lo que quiero es que se entienda de que, dadas las circunstancias difíciles que había con el terrorismo, porque yo fui alcalde en esa época. Tú fuiste alcalde en esos años. Entonces he vivido la voladura de las torres, la municipalidad. Del 90 al 93. La municipalidad misma fue volada en 2 oportunidades, ¿no? Entonces vivimos el acoso y la presión de la violencia terrorista. Creo que el pueblo en sí, acá hay un mensaje distorsionado, ojo por la prensa interesada, porque mira, los resultados electorales posteriores cuando Alan García fue presidente, el APRA sacó el 23%, o sea, perdimos por menos de un punto por ciento ante Fujimori. O sea, el APRA pudo haber pasado a segunda vuelta y posiblemente el APRA pudo haber sido gobierno. Entonces, lo que te quiero decir que después del segundo gobierno aprista, que supuestamente macroeconómicamente ha sido un gran gobierno, con proyección social en el tema de combatir, por ejemplo, la pobreza, pero no ha tenido desarrollo. ¿Por qué razón los apristas no han recuperado la Constitución de 1979? Creo que es un gran error. A ver, ¿qué es la Constitución de Aya de la Torre? Y es la que en su momento fue la más humanista, la de mayor avanzada de toda América Latina. Mira, ¿por qué no se ha recuperado por el propio segundo gobierno del APRA? Porque creo que Alan García II. Alan se sintió limitado por la presión de los grandes grupos de poder económico. Él no afrontó
no arriesgó a ir a un cambio en la Constitución, me parece que por temor a generar ese enfrentamiento con los grandes grupos económicos. Pero en esto quiero ser claro. Sí. Mira, la historia del Perú nos demuestra que los grupos económicos nunca tuvieron un compromiso real con el desarrollo del país. Sí. Durante la época colonial, republicana sobre todo, los militarismos y los grandes grupos de poder económico siempre se aliaron a los poderes externos y nunca diseñaron un proyecto de país. Nunca. Claro. Lamentablemente, la llegada del neoliberalismo al Perú ha desarrollado sectores, ha dinamizado sectores, como por ejemplo la minería, por el auge agroexportador que necesita la industria extranjera, ha desarrollado los servicios de comunicación, ¿no? Telefónica, internet, pero solamente servicios. Ojo, no creamos nada, no desarrollamos nada, solamente es consumo. Así es. Hemos desarrollado actividades en comercio, en finanzas, ¿no? Donde el gran capital que ha llegado de inversión directa extranjera no ha ido a la industria fundamental de transformación y de innovación. Ha ido a estos sectores que se han modernizado y que yo lo llamo una especie de enclaves en la economía nacional. Pero el gran ciudadano, la gran población, se quedó al margen de ese proceso de modernización. Y justo eso explica por qué los informales. Los informales es la población que no se insertó al modelo de desarrollo económico. Insisto, nuevamente lo mismo. Porque en el segundo gobierno de Alan García, incluso también ha sido tildado de neoliberal, del 2011 al 2016, ¿verdad? ¿Por qué razón se siguen firmando TLCs a diestra y siniestra? Si el APRA ha sido, hasta donde yo recuerdo, y el último mensaje de Aya de la Torre, que además está colgado en internet, ¿no? Del año 78, cuando está en campaña para la Asamblea Constituyente como candidato, además en la Plaza de Trujillo lo dijo claramente, somos el primer partido de izquierda democrática del Perú. Además lo ha dicho claramente. Exacto. Entonces digo yo, ¿por qué razón estamos en esa línea? O sea, ¿por qué se continuó en esa línea? ¿Por qué el gobierno de Alan García continuó, vamos a decir, con la misma política tanto de Fujimori como de Alejandro Toledo? Y siguió firmando TLC tras TLC. No olvidemos que se ha firmado, que el Perú tiene firmado TLC tanto con Chile como con China, con Estados Unidos. Es decir, cualquier persona que haya leído a Aya de la Torre sabe claramente que Aya de la Torre dijo que no se podía destruir al capitalismo, porque el Perú no era el país donde había surgido. Está surgido en Inglaterra, en Estados Unidos. No se le podía destruir, había que convivir con el capitalismo, ¿no? Más tarde se llegaría a un aprismo, pero en transición teníamos que convivir con ese capitalismo y que, por tanto, teníamos que ver las condiciones en las cuales se negociaba con ese capital extranjero. Entonces, si se está diciéndolo que hay que ver las condiciones, entonces, ¿por qué se firman TLCs con tan pocas condiciones para el Perú, ¿no? Para proteger la industria y sobre todo a las más afectadas, como a las más débiles, digo yo, como la agricultura. Lamentablemente el país, tú tienes toda la razón, lamentablemente el país tiene una estructura de poder donde los grupos de poder económico tienen el poder mediático, no te olvides. Y el poder mediático es fundamental para una formación de la opinión ciudadana. Entonces, creo que faltó la decisión para poder hacer ese cambio fundamental. Porque con esta Constitución no tenemos proyecto ni visión de desarrollo en el país. Esta Constitución lo único que permite es que se sigan expoliando nuestras riquezas naturales sin darle valor agregado, que se sigan utilizando los servicios tecnológicos para poder nosotros ser los usuarios y relegarnos a ser un país solamente minero y agroexportador y nada más. Pero esa no es la visión de APRA, no es la visión de Aya de la Torre. Entonces coincides con las personas que critican y que dicen que todavía el Perú no tiene un verdadero gobierno aprista. No hay. Mire, por eso, ¿estás de acuerdo en que ha tenido un presidente aprista,
pero que no se ha puesto el modelo aprista en el Estado peruano. Exacto, y ya vamos terminando por la hora. Ya, también. gracias. En 3 minutos y terminamos el programa. Listo. ¿Ya? Dejamos que nuestro invitado cierre con sus palabras, ¿no? Bueno, finales. Gracias, gracias por la invitación. Primero agradecerte nuevamente la invitación. Sí. Ha sido un diálogo muy agradable, sí, muy interesante, sí, y creo que hemos tocado temas muy sustanciales, aunque muy rápidos, sí, pero bastante sustanciales para la realidad nacional y sobre todo para convocar a los jóvenes, sí, que se dediquen a interesarse en la política, porque su futuro no solo está en la realización personal, sino en la realización también de la sociedad. Y creo que quiero dar un mensaje a los ciudadanos y a los compañeros. Al cumplir los 100 años, estamos en una gran oportunidad para construir un nuevo proyecto del APRA para unas décadas más. Creo que estas circunstancias que vivimos, de recordar a nuestros fundadores, allá en la Torre de nuestros fundadores, no solo es rememorar sus actos, sino revalorar su conducta, revalorar su actitud, su compromiso moral. Yo creo que eso es lo que ha perdido el APRA y lo que tenemos que recuperar. Y quiero decirle a los ciudadanos y a los compañeros que tenemos que ponernos en marcha a tomar decisiones para renovar nuestro partido, para recuperar la democracia interna, para que nuevamente seamos el escenario de la discusión de los grandes problemas nacionales, regionales y locales, y para que volvamos a ser la gran esperanza del pueblo del Perú, y sobre todo con un proyecto concertador donde podamos convocar a los empresarios, podamos convocar a los microempresarios y podamos tender una propuesta alternativa al desarrollo del país con ciencia y con tecnología. Muy bien, muchísimas gracias. Neptalí Ramírez estuvo aquí desde Trujillo, exalcalde del distrito Víctor Larco, y también con una larguísima trayectoria, no solo como ingeniero, sino como economista, pero sobre todo como amante del Perú. No solamente a él del Partido Aprista Peruano vamos a invitar a este programa, y estaremos invitando a personas de otros partidos políticos también, ya que es una tribuna abierta, Memorias de Vida. Muchísimas gracias por aquellas personas que nos están siguiendo, y nos vemos el próximo miércoles, con una sorpresa de invitado. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias.